Viejas preguntas, nuevos planteos, un nuevo amanecer, un nuevo sol, un nuevo día. Hay un cielo para ver de la ventana del avión. Hay otro para... Como a través de un túnel lleno de esperanzas, More llegó mediante avión sanitario a Buenos Aires a tratar una enfermedad que había sido detectada horas antes. Tenía apenas 8 años, y ese viaje al principio se parecía más a una aventura que a una situación compleja que comenzaba a afrontar. Recuerda a su madre llorando mientras estaba en la obra social, pero no demasiado más de aquellos días. De a poco fue comenzando a entender que estaba enferma y que tenía que sanar. Lo que vino luego fueron estudios y más tratamientos. En un momento, todo pareció culminar. Sin embargo, la enfermedad volvió y solamente la posibilidad de un trasplante de médula ósea podía devolverle la esperanza de seguir transitando el túnel de la vida. Eso fue lo que ocurrió, gracias a un donante alemán que tiempo después pudo saber quién era. Esta es la historia de More Márquez, una guerrera que con 15 años sigue dando batallas y ayudando a otras personas a partir de su experiencia. Mi vida empezó a cambiar básicamente cuando yo ingresé al hospital. Porque yo antes era una chica sana, o sea, yo todo el día hacía deporte, iba, venía. No había un minuto que me quede quieta y pasar de ser una chica que hace deporte, que está todo el día inquieta, que va, hace esto y aquello, a estar en un hospital, en una cama y no poder hacer nada, no poder salir afuera, no poder moverme porque tenía que estar quieta. Fue así como muy chocante, porque yo bailaba, me disfrazaba, hacía un montón de cosas, nunca estaba quieta. Pero recuerdos así puntuales no tengo. Un aguijón, yo con vos lo canto, lo vuelvo canción. Si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón, yo con vos lo canto, lo vuelvo canción. Más o menos, o sea, yo no entendía lo que estaba pasando mucho. Sí sabía que tenía una enfermedad, pero no sabía bien qué era. Pero siempre me lo tomé bien, nunca me lo tomé mal, siempre fui positiva. O sea, yo sabía que tenía una enfermedad y que tenía que viajar y que tenía que ir al hospital y que tenía que hacer un montón de tratamientos. Eso sí lo tenía bien claro. Que no era una enfermedad buena, porque antes los doctores me lo tomaban como que habían unos bichitos raros en mi cuerpo. Por esa manera yo siempre entendí. ¿Fue la manera en la que vos recibiste la información? Sí, que habían unos bichitos en mi cuerpo que no eran míos, que los estaba produciendo mi propio cuerpo y que habían que eliminarlos, o sea, que habían que sacarlos. Porque mi mamá siempre me hizo controles, una vez al año siempre nos hacía controles de sangre. Y recuerdo que, un día fuimos a sacarme sangre y que después cuando le iban a entregar los resultados a mi mamá se había roto la máquina y me tuve que ir a sacar sangre de nuevo. Fuimos y supuestamente la máquina seguía andando mal. Me tuvieron que sacar otra vez sangre y yo ya estaba cansada, o sea, no me quiero pinchar ya. Y desde ahí fuimos con un fuimos con mi doctora de cabecera, con la doctora Echeverría. Me derivó con un hematólogo y él me derivó a Buenos Aires. Lo primero fue porque yo empecé con dolor de panza. Y mi mamá me llevó a hacerme una radiografía y tenía el vaso inflamado. Entonces me derivaron a hacerme un control de sangre porque dijeron vamos a ver si no tiene el hígado inflamado o algo de eso. Y ahí fue donde saltó todo, que estaban bajando los glóbulos blancos. Lo sentí un día a la tarde y después se me pasó el dolor. Pero el dolor era muy fuerte era el dolor. Ese día me acuerdo que fuimos a la caja de servicios sociales, mi mamá fue a pedir el pasaje. Yo la veía a mi mamá que estaba mal, que estaba llorando, y yo le decía, mamá, no llores, porque yo no entendía. Y después, caí que estaba enferma,
Y ese mismo día hicimos las valijas. No me pude o sea, no me acuerdo. No me pude despedir ni siquiera de mi hermano o mi papá bien. O sea, fue como, bueno, me tengo que ir y nos despedimos así rápido. Y enseguida fuimos a tomar el avión. Hicimos las valijas, todo rápido. Y ahí me acuerdo, bueno, en el avión me la pasé jugando porque, viste, yo siempre inquieta. Y hasta que llegamos a Buenos Aires. Yo estaba así como re bien. Hasta que, bueno, llegué a Buenos Aires al hospital y ahí caí que estaba enfermo. Y no, al principio pensé que me iba a morir. Pero tampoco entendía bien lo que era la muerte, era chiquitita, o sea, yo no entendía bien. Pero después me fui adaptando bien al hospital, ya me había acostumbrado a estar ahí. Re bien, eran re amorosas las doctoras que me atendieron. Y hasta el día de hoy a veces sigo teniendo contacto con ellas. Bueno, con una de mis doctoras, Cecilia, ya no, o sea, ya no la veo. Pero Paz, sí, ella me sigue mandando mensajes y me pregunta cómo estoy. Llegamos y nos fuimos al hospital con las valijas, todo. Bueno, llegué ahí, entré por guardia, me revisaron todo y me volvieron a hacer todos los estudios de nuevo de sangre y estuvieron en 1 hora, 2 horas estuvieron los estudios. Desde ahí me volvieron a hacer otro hemograma, me hicieron un control de sangre y un hemograma. Y para descartar todo, y lo que tenía era leucemia linfoblástica, me lo dijeron en el momento. Después me hicieron punciones para estar seguros de bien de lo que era, para saber bien el nombre de la enfermedad, porque viste que hay como varios tipos. Y ahí ya determinaron que era leucemia linfoblástica aguda. Al principio era un tratamiento con quimioterapias orales y por vía, o sea, intravenosa. Primero siempre le explicaban a mi mamá y después me explicaban a mí. El mismo día que llegué, al otro día ya me internaron, me dejaron internada el mismo día y al otro día ya empecé con las quimios. Al principio yo iba al hospital un día, o sea, iba día por medio. Me hacían la quimio, volvía y volvía al otro día a hacer las quimios. Eran todo por push igual. Es como te dejan la vía, te la cierran y te van pasando como quimios por inyecciones. Esas eran una parte del tratamiento. Después había otra parte del tratamiento que sí iba, estaba un día, no, horas en realidad. Me pasaban la quimio y me iba a mi casa. En algunas quimios sí me daban dolores de cabeza o ganas de vomitar, pero me pasaban el medicamento y ya estaba bien. Fue cuando apenas llegué, o sea, la primera etapa. Después me comenzaron a hacer bloques de quimio, que era 6 días o 7 internada y descansaba 6 días. Después 7 días internada y descansaba 6 días. Después como que no estaban dando mucho resultado las quimios y ahí fue donde me dieron la opción del trasplante. Dijeron que lo estaban viendo recién. Después como que mi cuerpo así comenzó a responder de la nada, o sea, como, ¿qué está pasando? Y sí comenzó a dar resultado de las quimios, entonces descartaron la opción del trasplante. Estuve 1 año con el tratamiento y después empecé con el mantenimiento vía oral, o sea, como con quimios para el mantenimiento, o sea, como para que no vuelva la enfermedad. Como el mar y lo quiero proteger, lo llevo en mi altar, viene a donde esté. Al parecer hay una luz en el túnel de la vida, en la mía fuiste vos, salvándome la mía. Viajé a un control de rutina y yo siempre me acordaba que me atendían siempre re tarde, o sea, re tarde. Tenía, por ejemplo, turno a la 1 y me terminaban atendiendo a las 4 de la tarde, 5. Y yo siempre renegaba con mi doctora Nati, que hasta el día de hoy igual sigo teniendo contacto con ella, y ella me decía, que cuando yo te atiende tarde es porque está todo bien, pero al principio tengo otros chicos que atender. Entonces yo lo tomaba como cuando me atendían tarde era porque estaba todo bien. Y ese día me acuerdo que fuimos y me terminaron atendiendo como a las 5 de la tarde, ¿viste? Y primero la llaman a mi mamá. Y yo ya dije, hay algo que no está bien. Y tampoco yo, o sea, en ese momento comencé a sentir, porque yo cuando viajé, o sea, todos mis análisis estaban bien.
Y eso que yo acá me hacía también análisis. Y yo dije, bueno, qué raro. Bueno, porque al principio la llaman a mi mamá ya bastante tiempo estaba dentro, ¿viste? Viajé con mi abuela, me acuerdo. Y yo, ay, qué raro, que no me llaman, que no sé qué. Y estaba ahí mi abuela, quédate tranquila, que va a estar todo bien, que no sé qué. Y en eso me llaman a mí, ¿viste? Y cuando entro, mi doctora estaba llorando, o sea, estaba con los ojos lagrimosos, y mi mamá ya estaba al límite, estaba llorando. Yo digo, ¿qué pasó? Me dicen, que sentate, tenemos que hablar, que no sé qué. Bueno, me senté y me dijeron, la enfermedad volvió, que hay que empezar con el tratamiento de nuevo, que mañana ya te conseguimos turno para el quirófano porque hay que operarte, hay que ponerte el catéter y mañana ya empezás con las quimios. Y fue así como fue re choqueante porque fue de la nada, así que recibí mucha información y no sabía cómo tomarlo porque fui a un control y en ese control ya me estaban diciendo que mañana me iban a operar, que me iban a pasar quimio y que este tratamiento y que aquel, y fue así como no podía procesar tanta información. Estábamos yendo para el hotel y no lo quería hacer el tratamiento. Porque ya me había cansado, o sea, dije otra vez lo mismo, que pinchazo, que quimio, que punción, o sea, ya me había cansado. Sí, no quiero hacer el tratamiento y no lo quiero hacer. Y me hizo convencer mi hermanito. Mi hermanito me convenció de que haga el tratamiento. Al otro día ya estaba en quirófano. Me acuerdo que fuimos al hospital, bueno, ya tenía el turno a todo. Fuimos como a las 5 de la mañana. Estuve esperando todo, hice ayuno ese mismo día. Y al otro día me operaron. Como tipo 1 de la tarde me operaron ya. Parecer hay una luz en el túnel de la vida. En la mía fuiste vos, salvándome la mía. Si viniera un tsunami, un estresazo. Bueno, una vez que me pusieron el catéter, yo ese mismo día quedé internada y me iban a pasar una droga experimental que la mandaron a buscar a Europa. Es la quimio-blinatumomab, que estuve 60 días internada, porque me pasaron 2 bloques de esa quimio. Empecé con esa quimio, al principio me agarró fiebre, le llegué a levantar 41,6 de fiebre. Y los doctores me acuerdo que me pusieron en una sala sola, yo estaba sola y tenía mi propia enfermera, o sea, nadie más podía ir. Y bueno, me iban a controlar cada media hora para ver si mi presión estaba bien, si mi ritmo cardíaco estaba bien, si yo no levantaba temperatura, todo, o sea, a cada rato iban. ¿Por qué? Porque era una quimio que yo era la primera que la estaba pasando en el hospital. Era la primera nena que pasaba esa quimio, entonces como que no sabían cómo podía reaccionar mi cuerpo. Que llegué a levantar 41,6 de fiebre y no me bajaba la temperatura. Y me pasaron un montón de medicamentos. Me acuerdo que yo ni me podía parar de la cama de tanta fiebre que tenía. O sea, me paraba y como que me desvanecía. Después me bajó la fiebre y salí a caminar afuera, viste, por los pasillos, como si nada. Y me iban las doctoras y me decían, ahí está 41 caminando, porque me bajó la temperatura y yo salí como si nada. Me eliminó toda la enfermedad re bien, o sea, y después me volvieron a pasar otro mantenimiento de eso de la blinatumomab para matar cualquier residuo que haya de enfermedad. A mí me dijeron ya desde que el primer día que quedé internada que ya me iban a comenzar a buscar donante. Era más que nada como estar preparando mi cuerpo para ingresar al trasplante. El primer bloque de 30 días dio resultado, pero me hicieron otro por las dudas, o sea, como para mantenerme limpia para cuando llegue la médula. Fueron estos doctores de TMO, me dijeron que me habían conseguido 3 donantes y que se estaban tratando de comunicar con ellos para ver si me querían donar también, porque les tienen que, o sea, pedir su autorización. Bueno, me explicaron que habían 2 chicas y 2 chicos, solamente eso, porque no te pueden dar más información. Y al principio iba todo bien, o sea, como que iba a donar todo, y cuando llegó el momento no quiso donar. Se arrepintió en el último momento. Bueno, y ahí fueron con el chico.
Bueno, me fueron a informar todo que no quiso donar, pero igual tenía los otros donantes, o sea que no era preocupante. Bueno, contactaron con el chico a través del Incucay y él sí iba a donar, pero también a último momento no sé qué pasó, qué inconveniente, que no pudo donar y ya quedó fuera de la lista de trasplante. O sea que ya no puede donar, no sé por qué motivos, no pudo. Y bueno, fueron con la última opción, que era la otra chica que quedaba, pero esa era el 90%, no era el 99,99. Bueno, se contactaron con ella empezó con las inyecciones ya para producir más médula, creería yo, más glóbulos. Y salió bien, me dijeron que sí, que tal día iba a llegar la médula. La verdad es al final, la regala el corazón. No viene un manual de ninguna relación. Al parecer hay una luz en el túnel. Los doctores ya me dieron la fecha que los primeros días de agosto, o sea, las primeras semanas, me iban a internar. Bueno, a todo esto, cuando terminé los 2 bloques de quimio, o sea, los 60 días internada, me fui a mi casa. Estuve una semana en mi casa, hice de todo porque sabía que iba a volver a estar internada. Y bueno, llegó el día que me tenía que ir a internar. Justo yo estaba grabando un video para mi página y la llaman a mi mamá que tenía que ir a internarme. Entonces tuve que hacer el video todo rápido y preparar las valijas también, todo rápido. Y yo ahí ya estaba re nerviosa. Yo me acuerdo que iba en el taxi, justo estaba mi tía Belén. Estábamos con mi abuela y mi mamá. Me acompañaron hasta el hospital, todo, y yo estaba en el taxi re nerviosa, como, ay, ya va a llegar la médula, ya va a ser todo rápido. Bueno, llegué y me siguieron pasando quimios, me hicieron el acondicionamiento. Fueron, creo que 3 días de quimio, 4, y eran las quimios fuertísimas, eran. Me acuerdo que esos días de quimio, yo me tenía que bañar 3 veces de tan fuerte que era la quimio porque la expulsaba por los poros de la piel. Y me acuerdo que la piel también se me salía y me tenía que pasar un montón de crema, vitamina A, todo el día pasándome crema, porque era tan fuerte la quimio que me llegaba a dañar la piel. La altura nunca tiene miedo, seca como el agua, fría como el fuego. Me levanté re temprano, me levanté a las 7 y a mí yo me acuerdo que en el hospital siempre me llevaban el desayuno a las 8, entonces yo a las 7 estaba levantada esperando el desayuno. Bueno, fueron las enfermeras, todo, me explicaron cómo iba a ser el trasplante, que iban a venir las bolsitas de sangre, me las iban a pasar por el catéter. Bueno, a las 12 creo que fue, que ya me empezaron a trasplantar. O sea, ya llegaron las bolsitas de sangre, llegaron, me acuerdo, como con una laderita y ya me las empezaron a pasar. Sí, yo ya dije, listo, acá es como la última etapa, ya el último empujón para estar bien. Siempre positivo. Sí, siempre. Y me acuerdo igual cuando llegaron mis bolsitas que yo le decía a mis bolsitas de sangre, bueno, más vale que pasen bien, que no me vaya a agarrar ninguna alergia, que no vaya a hacer rechazo el cuerpo, así que se comportan. Y también le hablaba a mi cuerpo yo, porque me dijeron también que habían riesgos de que, bueno, no pueda prender la médula o me pueda agarrar alguna alergia o rechazo mi cuerpo. Y yo me acuerdo que las transfusiones de sangre a mí me daban alergia. Entonces, por las dudas, me pasaron un antialérgico. Pasaron las bolsitas de sangre, me acuerdo que fueron 2. Y nada, a medida que iban pasando... Sí, 2 bolsitas de sangre eran. Más o menos de este tamaño. Eran chiquitas, no eran tan grandes. No, sentía como que pasaba algo que no era mío, o sea, como algo que no era de mi cuerpo. Sabía que si era sangre era como cualquier transfusión, pero desde ese momento estaba sintiendo como que algo nuevo estaba entrando a mi cuerpo. La
La verdad es al final la regala el corazón. No viene un manual de ninguna relación. Al parecer hay una luz en el túnel de la vida. Después, mis días fueron que iban las doctoras a revisarme. Bueno, me hacían análisis de sangre porque tenían que controlar todo el tiempo para ver si la médula estaba prendiendo o no. Yo me la pasaba pintando, dibujando, bailando. Hay fotos incluso que cuando estaba internada me ponía de pies arriba de la pared y hacía yoga, hacía gimnasia, bailaba, hacía de todo. Me ponía a cantar también con las enfermeras. Con una de ellas es Janina, que por suerte con todos mis doctores y enfermeros sigo teniendo contacto hasta el día de hoy. Y me acuerdo que cantábamos, grabábamos videos, hacíamos de todo. Como un médano de sal que se va a disolver, entrando en tu agua, viajo a volver. Es tan limpio como el mar y lo quiero proteger, lo llevo en mi altar. Yo lo único que me acuerdo es que estaba pintando, nada más. Y de ahí me acuerdo que me levanté en terapia, estaba llena de mangueras, tenía un tubo en la garganta, un catéter en la pierna. O sea, uno de mis pulmones quedó como una pasa de uva, o sea, quedó como arrugadito. Y el otro de mis pulmones se me llenó de agua, de líquido. Y después se dieron cuenta que me había agarrado una infección urinaria, que se me fue a la sangre. Fueron mi papá y mi hermano a verme a Buenos Aires. Los doctores me hicieron una excepción, como era de Santa Cruz, los dejaron pasar a mi papá y a mi hermanito a verme a la sala de trasplante. Y a la sala de trasplante no podía pasar nadie, solamente podía pasar mi abuela y mi mamá. Hacían un cambio de horario, mi mamá mi mamá se quedaba toda la noche a dormir, al otro día se iba al hotel a dormir, a descansar, a comer y a hacer sus cosas, y llegaba mi abuela y se quedaba hasta la noche, le iban rotando. Mi papá viajó de nuevo a Buenos Aires porque a mi mamá le habían dicho que ella no iba a pasar la noche. O sea que si quería alguien despedirse o algo, tenía que ser ese día porque ya me habían tomado como que ya no había más nada que hacer. Mi papá viajó de nuevo a Buenos Aires y me fue a ver a terapia. Mi hermanito no viajó, a él le dijeron que tuvo que viajar porque me tenía que dejar algo a Buenos Aires. No le habían contado que estaba pasando algo. Bueno, mi papá viajó, me fue a ver y por lo que me cuenta él también me decía, justo cuando yo me voy a vos se te ocurre caer en terapia, que no sé qué, y él me hablaba. Y después a los días me levanté. A todo esto yo siempre estuve como sedada, como en coma. No me acuerdo de nada de eso. No, yo no entendía nada. Me acuerdo que cuando me levanté mi mamá estaba al lado mío. Y me mira así como diciendo, ¿te levantaste? Y yo no entendía nada, o sea, como que miraba, no sabía dónde estaba, porque yo, como te dije, estaba pintando y de la nada me levanté y no estaba en mi sala. O sea, toda mi niñez me la pasé en tratamientos y en el hospital. O sea, es algo que sí lo voy a tener presente el resto de mi vida, pero no lo recuerdo como algo malo. Lo recuerdo como algo que ya pasó y ya estoy bien, o sea, como que igual me deja una enseñanza. Hay un cielo para ver. Yo como al par de días empecé a sentir como que algo me latía en la espalda. Como si me estuviesen pateando por dentro. Y yo le preguntaba a las enfermeras y me decían, capaz que te está prendiendo la médula, porque algunos chicos sienten eso cuando le está por prender. Y yo me acuerdo que todas las noches le hablaba y le decía, más vale que prendas médula, mirá que ya me quiero ir a mi casa, me acuerdo que siempre tenía ganas de comer pizza. Ya me quiero ir, quiero comer algo rico, que ya me cansé de comer la comida del hospital, así que más vale que prendas, Y a los días van las doctoras y me contaron que había prendido la médula. A los 15 días me prendió la médula.
bueno, estuve 15 días más, creo, o una semana internada, y ahí me dieron el alta. Al principio empecé con 40 pastillas por día tomaba. Y de a poco, bueno, me fueron sacando las pastillas, me volví al hotel. No, al principio estuve en un departamento. Me volví al departamento y nada, era pastilla, pero yo ya estaba contenta porque ya estaba estaba en el departamento, o sea, ya no estaba internada. Ese mismo día nos fuimos a la tarde e hicimos las valijas, todo, porque yo tenía un montón de cosas en el hospital. Bueno, ese mismo día me hicieron borrar el nombre en el pizarrón, me hicieron borrar mi nombre, o sea, como que ya no estaba internada, y ahí me fui de la sala de trasplante. Cuando me avisaron igual que me prendió la médula, yo no lo podía creer, o sea, hice videollamada con mi familia y yo estaba llorando porque no podía creer que me había prendido la médula. O sea, era como, o sea, prendió, o sea, ya está. Como el agua, fría como el fuego, bailando en la altura. Mi donante ya la pude conocer. A partir de que me empezaron a trasplantar, yo le comencé a mandar cartas. Siempre yo mandaba las cartas al Incucay, porque yo no podía revelar ningún dato mío, ni ella revelarme ningún dato de ella. A partir de los 2 años ya podía saber su identidad. Empezamos por cartas, o sea, por el Incucay, y ella me contaba que era de Alemania, que estaba estudiando, que tenía su trabajo, que vivía con su mamá, y yo le contaba que ya había empezado el trasplante, que ya lo había pasado, que había estado bien, y bueno, charlábamos así como quien charla por WhatsApp, bueno, charlábamos por cartas. Eso sí, las cartas eran re largas porque tardaban un montón en llegar. Y bueno, pasaron los 2 años y ese mismo día que se cumplieron los 2 años, le mandé una carta para ver si ella ya me quería conocer, porque yo sí la quería conocer a ella. Ese mismo día, el otro día me respondió, me dijo que ella se llamaba Grace, bueno, que era de Alemania, que tenía 27 años, que no tenía hijos, que le gustaba estudiar y que ella estaba muy contenta de poder haberme salvado la vida y que en algún momento a ella le gustaría poder conocerme en persona. Nos conocimos por Instagram y bueno, la conocí, o sea, no la conocí en persona, pero la conocí por foto. Y después me pasó su WhatsApp y casi siempre hablamos. Bueno, nos hablamos por ahí de que a ella le gusta la ropa, le gusta el maquillaje, tenemos muchas cosas en común y nos parecemos bastante, o sea, yo me parezco a ella físicamente. Ella me contaba que su mamá es dominicana y su papá es alemán. Y nada, es hermosa ella. Para ir a conectarme con vos, la verdad es al final, la regala el corazón. No viene un manual de ninguna relación, al parecer hay una luz en el túnel de la... Un día estaba hablando con mi enfermera Janina y ella me preguntó si me podía pasar el contacto de un nene que lo estaban por trasplantar y tenía miedo y quería hablar conmigo. Y yo, sí, todo bien, o sea, pásaselo. Estuvimos hablando primero por Instagram, porque yo al principio no tenía su número, y me preguntó cosas del trasplante, cómo era. 16. Sí. Hablamos un montón de tiempo, él me acuerdo que no quería comer. Y yo me acuerdo que le hacíamos videollamada, y mientras él comía yo le iba hablando, así yo me aseguraba igual de que comía. Y hablábamos todo el día, y yo le hablaba todo el día igual porque recuerdo que, o sea, estar en un hospital todo el día es como igual re aburrido porque todo el tiempo querés hacer algo, no tenés con quién hablar. Entonces yo me acuerdo que le hablaba, jugábamos a juegos por ahí del Tutti Frutti y hacíamos un montón de cosas, o sea, siempre por el celular, ¿no? Y habíamos quedado, cuando yo vaya en noviembre, él ya estaba por salir de trasplante. Cuando yo vaya en noviembre nos íbamos a juntar y íbamos a salir a tomar un helado. Y no llegó.
Al mes me avisa mi enfermera que había fallecido. Porque yo igual hubo un tiempo en el que él ya no me habló, ¿viste? Como yo le mandaba mensaje y no me contestaba. Yo decía, qué raro, y estuvo así durante una semana, ¿viste? Y yo le decía a mi mamá, ¿estará bien Gonza? ¿Le habrá pasado algo? Porque no me responde los mensajes, nada. Y a la semana me avisó mi enfermera que se había ido, que había caído en terapia y se alcanzó a recibir el trasplante, pero la médula no le prendió. Por ahí lo ves como algo, te pasan sangre y ya está, pero es muy complicado. Porque vos en el cuerpo tampoco tenés ninguna célula, o sea, estaba consciente. A mí los doctores siempre me explicaron y a mí siempre me preguntaron si ellos querían que sean sinceros conmigo. Yo, sí, porque es algo que me lo están haciendo a mí, no se lo están haciendo a otra persona. O sea, yo siempre fui consciente de lo que me estaban haciendo, o sea, yo siempre quise que me digan la verdad y si estaba mal también quería que me lo digan, porque la que le estaban haciendo los pinchazos, las quimios y todo era a mí. Nunca tiene miedo. Siempre me gustó que la gente tome conciencia de lo importante que es donar sangre. ¿Por qué? Porque con un simple acto de donar sangre vos podés estar salvando otra vida. Y por ahí la gente no lo ve desde el otro lado porque hay, por ejemplo, hasta yo lo llegué a pensar, que, o sea, si no te donan médula, o sangre, es tu última opción, o sea, no hay médula, sinceramente, decirlo así, no hay vida. O sea, como que es muy necesario que haya, o sea, que la gente done, que tome conciencia de lo importante que es la donación de médula, porque está salvando una vida y hay chicos que a veces ya no están acá porque no consiguen donante o no hay no hay tantos donantes. Mira el horizonte con la ilusión de una joven que va en busca de sus objetivos más soñados. La vida parece transitarla ahora con la misma energía que cuando los días grises se presentaron por primera vez. Luchó y lucha todavía. Piensa y analiza, pero no se detiene a ensombrecer su camino. Tiene entusiasmo y a su manera y con su forma lo contagia a donde va.